quiero presentar a la maestra Esmeralda Dionisio García. Ella es del DIE, de Sinvestap, y alumna destacada de la doctora Alma Maldonado. Por supuesto, también tiene un discurso que no necesariamente es oficialista, y eso es parte de un evento de esta naturaleza. Ella, la maestra, nos va a platicar sobre su trabajo de tesis. Su trabajo de tesis se llama Ingreso a las escuelas normales entre el deseo, la premura y la resignación. Este trabajo fue muy reconocido por los profesores del DIE de Sinvestap. Es por eso que le generamos un espacio a la maestra para que nos platique con más detalle pues todo el proceso y el desarrollo de su investigación. Entonces, les voy a pedir un aplauso para la maestra Esmeralda Dionisio, por favor. Y adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias, maestro, por esta inclusión. He seguido de cerca estos 3 congresos y creo que es algo que se rescata de este tipo de congresos, que hay esa inclusión tanto de normalistas, de centros de investigación, de CAM, de muchas instituciones que se dedican y están interesadas en la formación de profesores. Yo antes que nada quiero decirles que también soy licenciada en educación preescolar, soy egresada de una normal. Entonces, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y es aún un mayor gusto ver aquí a la que fue mi asesora de tesis. Entonces, a la doctora Alicia está por acá atrás. Entonces, es un gusto porque yo los escucho a ustedes y quiero decirles que son un ejemplo para nosotros como estudiantes. Aunque a veces ustedes dicen, regresamos a las escuelas normales y los maestros nos dicen es que se van a pasear, es que se van a hacer. Para los estudiantes son un ejemplo, entonces es otra cuestión que tienen que saber ustedes, que como investigadores de las normales los vemos como ejemplo, ¿no? Entonces estoy muy contenta, les digo, de este encuentro con mi asesora. Y pues bueno, les voy a compartir justo como menciona el maestro Abraham, los resultados de esta tesis que surgen en parte por mi formación anterior. También quiero decir que creo que uno cuando egresa de la normal, les digo, yo soy de la licenciatura en educación preescolar y decía, yo podré cursar una maestría en un posgrado de calidad, ¿no? Como que uno dice, no, estoy más pequeño, baja los niveles porque egresamos de normales, pero pues no, creo que es este congreso para decir, somos normalistas y también tenemos producciones buenas. Entonces, les voy a compartir los resultados. La tesis se llamó Ingreso a las escuelas normales entre el deseo, la premura y la resignación, como ya comentó el maestro Abraham, bajo la dirección de la doctora Alma Maldonado. Bueno. Ok. ¿Fuerte? Bueno, pues la presentación se divide en 2 ejes. Son resultados de la tesis de manera general y algunas reflexiones o puntos de discusión que surgieron después de estos resultados. ¿Por qué surge la importancia de realizar esta investigación? Como todos nosotros aquí sabemos, el maestro ha sido identificado como el factor más importante dentro del aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Sabemos que siguen existiendo otras cuestiones como su contexto, pero dentro del aula el maestro es fundamental. Entonces, ante este escenario
tanto regional como internacional, se ha dicho que es necesario diseñar políticas para atraer, seleccionar, preparar y retener a los mejores candidatos. Sin embargo, eso de mejores candidatos lo dejo en cursivas porque ¿cómo saber quiénes son los mejores candidatos, ¿no? ¿Qué estándares a seguir para saber cuáles son los mejores candidatos? He escuchado muchas veces de vocación, de promedios, varias cuestiones, pero hay características que se han identificado sobre maestros que tienen prácticas eficientes y que han logrado también aprendizajes en sus estudiantes. No nada más en cuestión de resolver exámenes, sino más bien en esa formación para la vida. Entonces, parte de esas características son conocimientos pedagógicos, conocimientos teóricos y características profesionales, que es una cuestión que se desarrolla justamente en escuelas de formación para docentes, pero hay un aspecto importante que también han identificado otros investigadores. Se requieren maestros esmerados y comprometidos, ¿no? Está la parte afectiva y el carácter profesional. No nada más, a veces decimos, entran a la normal y el proceso formativo lo es todo, ¿no? Hay otra característica que es de maestros afectivos. Espero ahondar un poquito más adelante en ello. ¿Qué se sabe sobre las personas que ingresan a carreras pedagógicas en América Latina? Que tienen los menores puntajes en niveles anteriores que aquellos que quieren ingresar a ingenierías o derecho, pertenecen a los primeros deciles sociodemográficos y lo hacían quizá por una elección familiar, porque tenían algún familiar que había estudiado en la docencia. También hay mayor presencia de mujeres. Y en el contexto nacional, el punto por el que surge de por qué hacer esta investigación era porque, de acuerdo con estudios del INE, nos indica que no hay una relación entre los maestros que se están formando en escuelas normales, tanto públicas como privadas, con los maestros que se están jubilando, ¿no? Entonces hay un desfase y también nos preguntamos aquí, ¿será que por eso se abre esa posibilidad de que otros licenciados en otras áreas puedan también concursar? ¿Es realmente para hacer esto más meritorio o porque no estaban alcanzando las plazas vacantes, no se correlacionan, ¿no? Ese es un punto que también queda en el debate. Y bueno, aquí les muestro una tabla que yo creo que varios ya la conocemos. El descenso en las escuelas normales fue una noticia muy sonada en varios periódicos, en varios paneles también. Pero aquí yo me quiero centrar en la línea naranja, ¿no? Hay un 60% de disminución en solicitudes de nuevo ingreso. Entonces, ahí vemos una línea, si antes 10 aspirantes querían ingresar a una normal, ahora solamente 4. Y de esos 4 solamente entrarán 2, ¿no? Entonces es bien importante hacer esta diferencia porque a veces decimos, la matrícula bajó, pero recordemos que también se implementó una política justamente porque estábamos formando a maestros desempleados. Entonces aquí el problema no es que nuestra matrícula vaya disminuyendo, sino quiénes son los que quieren ingresar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las normales para poder atraer a más personas, ¿no? Porque creo que estamos haciendo diferentes acciones, pero ¿cuáles son los resultados? Entonces, de ahí parte la pregunta de investigación. Si nos damos cuenta, bueno, quiero enfatizar que este descenso se enfatiza en el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015, que como todos sabemos fue la reforma educativa, ¿no? Entonces, puede estar relacionado con eso, esa era una de las ideas. Y entonces la hipótesis inicial, partiendo justamente de la posición del investigador, como mencionabais, que es que esta línea de azul, de que son los que entran al final a las escuelas normales, es porque lo elegían por convicción, porque estábamos convencidos de querer ser maestros y entonces el contexto de la reforma educativa no nos importaba, ¿verdad?
que había mejores procesos de selección en las escuelas normales y nuevos perfiles de ingreso, como lo han demostrado algunas investigaciones también presentadas aquí en este congreso, como de Poyato, que está aquí presente también, y ha mencionado que en estados del norte esos procesos han permitido que estudiantes ingresen por motivos intrínsecos. Entonces era una idea, ¿verdad?, que entraban, que estos alumnos que entraban a las escuelas normales lo hacían convencidos de querer ser maestros. La pregunta de investigación, entonces, fue ¿quiénes son los jóvenes que ingresan a la licenciatura en educación primaria en una escuela normal y cómo es el proceso que siguen para tomar esta decisión? Como yo les mencionaba, hay varios estudios que han investigado quiénes son los jóvenes que ingresan, algunos de manera cuantitativa, algunos de manera cualitativa. En este caso se rescata justo lo cualitativo, ¿no? ¿Quiénes son? No tanto como características, sino conocer al estudiante como tal, qué es lo que él nos dice, por qué ingresan, cuál fue su motivo. Para esto se realizó una triangulación epistemológica, como lo menciona Buenfil, de referente teórico y referente empírico documental. Lo que se realizaron fueron entrevistas semiestructuradas con estudiantes de 2 escuelas normales y, bueno, las dos escuelas normales son del Estado de México. Una es de contexto urbano y la otra semirural. Se eligieron del Estado de México porque es el estado que tiene mayor número de escuelas normales y ahí se ve la diferencia de las normales que tenemos, ¿verdad? Que tenemos centros de actualización de maestros, rurales, diferentes normales, y justo reconocer esa heterogeneidad. Y algo que queda pendiente para futuras investigaciones también, por eso les presento este mapa, es la distribución de las escuelas normales, ¿no? ¿Cuántas escuelas normales tenemos en cada estado y cómo las diferentes cuestiones sociales, demográficas, influyen también en el tipo de docentes, de aspirantes y de estudiantes que hay en cada normal? Por ejemplo, en el estado, como les menciono, hay 37 y podemos ver algunos puntos que están muy juntos y ver algunas entidades en donde no hay normales. Entonces son cuestiones bien interesantes, pero son también, bueno, es un tema diferente. En la escuela normal semirural, esta cuenta con un alto índice de marginación. En el ciclo escolar 2016-2017 tuvo un ingreso de 37 estudiantes y para primer año se habían dado de baja 2 jóvenes, quedaban 35 y se entrevistaron a 16. Tiene 44 años de servicio. Algo importante de esta normal es que cuenta con un internado como varias rurales, pero esta normal no es parte de las rurales, ¿no? Tiene esta característica, pero es parte de una beca del Estado, no justamente como internado de una normal rural, que también es algo importante destacar de esta beca. En la escuela normal urbana es de bajo índice de marginación, tiene 33 años de servicio y esta normal tiene una peculiaridad porque tuvo 2 rondas para ingresar a la normal. Regularmente solamente es un proceso de ingreso. En esta normal se hicieron 2 rondas porque no se cubría justamente el número de estudiantes que querían ingresar. Entraron 28 estudiantes y en el primer año ya se habían dado de baja 9. Quedaban 19 estudiantes y se entrevistaron a 16, casi a la totalidad. Es algo importante identificar esto. Como les mencionaba, el proceso de admisión en las escuelas normales mexiquenses, las convocatorias, como ustedes saben, están regidas por autoridades del gobierno del Estado. Sin embargo, en el caso del Estado de México, en los 2 últimos ciclos escolares se han emitido 2 convocatorias. En el mes de marzo se emitió la primera y en julio la segunda. Si nos damos cuenta, la de julio es casi a unos días de empezar el ciclo escolar, ¿no? Esta tabla muestra un comparativo con otras instituciones de educación superior que están en el contexto de estas escuelas
Y nos damos cuenta cómo las escuelas normales son las que emiten una convocatoria posterior a que otras instituciones de la zona ya hayan emitido esta convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que mismo proceso de admisión, esta convocatoria va moldeando el tipo de aspirantes que van a ingresar a la normal. Y es un ejemplo de estas escuelas. Bueno, de los estudiantes que se entrevistaron se hicieron dos grupos, los que querían ser docentes, que al final fueron 11, y los que no querían ser maestros, que fueron 21, ¿no? Contrario a lo que se esperaba. Y en el primer grupo lo caracterizó con esto. Yo recuerdo que desde chiquito, o sea, desde que tengo memoria, fue mi idea de ser maestro. Es como vocación que yo tengo, es como una pasión al trabajo normalista, es como tu pasión, es como decir, ay, hoy me voy a levantar para hacerle así, hoy voy a levantarme porque tengo alumnos que van a aprender algo. Ese fue el comentario de un alumno y lo decía con esa emoción, yo quiero ser maestro, yo quiero hacerle así. A mí me contagiaba y como fue de los primeros estudiantes tenía la esperanza de que los demás jóvenes también tuvieran esta idea de decir yo quiero ser maestro. En este grupo, como les comentaba, son 11 estudiantes. La mayoría tiene 18 años, de entre 18 y 21 años, porque la convocatoria sí establece que no pueden ingresar personas de más de 21 años. Y subrayo el caso de Camila, que tenía 21 años, pero ella menciona que años anteriores había intentado entrar a una normal, no había podido, lo vuelve a intentar hasta que lo logra, y entonces ella no ve ese tiempo perdido, sino dice que reafirma su gusto por la docencia y intenta esta otra convocatoria con ese gusto. Estos chicos mencionan el aspecto de vocación, hacen referencia a juegos infantiles que de pequeños jugaban a ser maestro, a ser maestros, de profesores que fueron un ejemplo para ellos en algún nivel educativo, cualidades personales como tolerancia, empatía, creatividad, el prestigio institucional, y que aquí es algo que rescato, porque Rodríguez y Negrete mencionan en una investigación que hicieron en escuelas normales del Distrito de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que la segunda opción por la que los estudiantes ingresan a las escuelas normales en la Ciudad de México es por el prestigio institucional. Pero recordemos que en la Ciudad de México está la Benemérita, está Superior, tienen ciertas características, la de educadoras, pero que son solamente 5 y que tienen ciertas características. En el caso de esta investigación, solamente un estudiante mencionó que era por prestigio institucional, ¿no? Entonces, vemos que esa diversidad de las escuelas normales también tiene que ver con los motivos por los que los chicos eligen, ¿no? Porque dicen que tienen la vocación de servicio por algún familiar. Solo una persona mencionó que lo hacía porque tenía una hermana que era maestra. Seguridad laboral, gusto de trabajar con niños y gusto por enseñar. A partir de cuando ellos identifican estas características, ellos deciden ingresar a la normal. No todos tienen todas, pero sí tienen algunas características. Y esto es importante porque varios autores, desde el 75, 2011, 2017, han mencionado que varias de estas características son importantes para los maestros, ¿no? Son importantes para que un maestro se desempeñe bien frente a sus alumnos, que un maestro se sienta seguro con su empleo, que tenga gusto por enseñar con los niños. Entonces, es importante que los chicos que dicen que eligen la normal porque están convencidos tengan estas características que también tienen que ver con el hecho de que se vean más tiempo en la docencia. Cuando se entrevista a estos chicos, ellos dicen, yo me veo egresando de aquí y dando clases un buen tiempo, ¿no? Entonces, es otra característica que tienen y que es favorable para este tipo de carreras. Sin embargo,
pues no todos los chicos mencionan esto, ¿no? Está el otro grupo y ellos mencionan ingresar a la normal como una opción no deseada. Esta chica dice, la normal fue lo último, o sea, mis papás siempre me había dicho mi mamá, tú vas a hacer también examen para la normal, vas a hacer para todas las escuelas, pero yo no quería ser maestra, sinceramente yo no, nunca. Entonces, ese hecho que digan, yo había descartado la normal porque no quería entrar a la normal, porque no me gusta trabajar con los niños, y aún así está dentro de la normal, ¿no? Pero ¿cómo es que esos chicos llegan a la normal entonces? Este grupo, que está compuesto por 21 estudiantes, vemos que los primeros 12 son rechazados de otras instituciones. Esta característica ya se había identificado también en otros estudios. Estos chicos pretendían ingresar a otra carrera, no son aceptados y pues ven a la normal como la opción. Recordemos que la convocatoria sale en julio, entonces ya fueron rechazados desde 1 a 8 veces y dicen, me voy a la normal, ¿no? O sea, ya no puedo seguir esperando, me voy a la normal. En este caso, rescato que hay 3 chicas que tienen el límite de edad, Julieta, Lucero y Naomi, y ellas mencionan, si yo no entraba ahorita, después ya no iba a poder entrar, ¿no? Entonces, no me podía esperar o cursar otra licenciatura porque después ya no iba a poder entrar a la normal. Entonces, ese es un punto que también los chicos toman, que no se les pase la edad para poder ingresar a una normal. Hay otros 7 chicos que mencionan también la cuestión económica y que también ha sido identificado en otras investigaciones, que por la cercanía de la normal, porque es más económica, deciden ingresar a una escuela normal, ¿no? Todos estos chicos son de la escuela rural, semirural, entonces por eso eligen la normal como una opción viable. Y otros 2, que esto no lo había escuchado en otras investigaciones, son expulsados de otras instituciones de educación superior. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban inscritos en la carrera, reprueban materias, no las pasan. Danilo estaba en una ingeniería, en ingeniería mecánica, y Romina para QFB. Reprueban en los primeros semestres y entonces dicen, me voy a la normal porque es más fácil, porque la normal no me van a exigir tanto como acá, y entonces llegan a la normal. ¿Cuáles son las primeras opciones de estos chicos? Escuelas que tienen alta demanda, como el Politécnico, la UNAM, la UAM, y las carreras que ellos pretenden estudiar, QFB, nanotecnología, ingeniería, veterinaria, odontología, derecho, gastronomía, turismo, la carrera militar. Entonces, al ver esta relación, qué relación existe con la carrera docente, nos damos cuenta que hay algunas que no tienen nada que ver, ¿no? Que aquella persona que quería ser militar, que aquel que quería nanotecnología, llega a la normal y dice, esto no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, las opciones no siempre son apegadas a lo que ven en la normal finalmente, y entonces pues viene la desmotivación, la culpa y la frustración que tienen al entrar a la normal. Los que ven a la normal como una opción impensada, que fueron los rechazados, sufren una segregación educativa anteriormente, ¿no? Antes quieren ingresar a otro tipo de bachillerato para tener otra oportunidad, pero no les es posible, ¿no? Entonces hay segregación educativa desde años anteriores. Lo hacen para no perder el año, para que no digan, no, ya perdí un año, ¿qué van a decir de mí? Porque encuentran empleos mal remunerados en el tiempo que han estado esperando para ingresar a la normal o a otra institución. Y también porque porque no quieren estar de ninis, ¿no? Dicen, ¿cómo voy a estar en mi casa? Va a haber el reproche de la familia, va a haber otras cuestiones. Los que ven a la normal como una alternativa accesible, eligen la normal que les mencionaba porque tienen internado, porque es cercanía y es un menor costo. Aunque lo de menor costo queda un poco se contradice, porque al hacer el comparativo con otras instituciones de la región nos damos cuenta que las escuelas normales del Estado de México son las más caras,
en cuanto al proceso de ingreso, ¿no? Entonces, aunque ellos dicen, yo entro a esa normal porque va a ser un proceso más económico, nos damos cuenta que 3,857 en comparación de la más barata de 410 pesos, ¿no? Entonces, aquí se aprecia también un desconocimiento que hay por parte de los alumnos sobre otras opciones de educación, porque son estudiantes también de nueva generación que apenas, que son los primeros que van a ingresar van a cursar la educación superior. Y el tercer grupo ve a la normal como una oportunidad de reincorporarse a la educación superior, como les decía, por una menor exigencia académica. Estos estudiantes se comparan con los estudiantes que ingresan a escuelas normales privadas de bajo nivel, a tecnológicos y a escuelas interculturales. Entonces, este tipo de estudiantes también están en otras instituciones de educación superior, pero también están formando parte de los alumnos que ingresan a las escuelas normales. Y a partir de ello, pues menciona una chica: lloré de la emoción cuando supe que me había quedado. A mí en lo personal se me hizo como bonito, porque no me la creía. Decía, ¿cómo ya voy a estudiar el nivel licenciatura? O sea, era como, ¿en qué momento sucedió? Entonces, pues sí, fue algo bonito. Y al principio, pues como te mencioné, me costaba muchísimo trabajo, porque dejé de estudiar 2 años. Pues se me hizo súper complicado. Entonces no me gustaba. Me frustraba mucho porque decía, no, ¿por qué estoy aquí si no me gusta? Yo quiero ser psicóloga y ya sabes, ¿no? Un cuento. Entonces estos chicos se enfrentan a esto, ya entran a la normal y dicen, no era lo que yo esperaba, no era la idea que yo tenía, y se enfrentan a estas características, y quizá por eso entendemos cómo fue que 9 estudiantes, si sumamos a las dos normales, 11 estudiantes se dan de baja durante el primer año, ¿no? Porque se enfrentan a esta cuestión. Sin embargo, aquí hay otra cuestión. Un instrumento que se utiliza para el ingreso a las escuelas normales es el Exani 2. Y aquí les muestro, los que están en color verde son los estudiantes que dijeron que sí querían ingresar a la normal. Se esperaría que todos ellos se ubicaran en la parte superior porque están ubicados por el promedio de bachillerato y el puntaje en el examen de admisión. Sin embargo, nos damos cuenta que hay tanto en la parte superior, en medio, inclusive en el último espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el examen de admisión no se relaciona con los motivos que tienen los estudiantes para elegir la normal. Tampoco el promedio de bachillerato es un indicador. Ni el examen de diagnóstico, que tiene bases para la docencia, se esperaría que los estudiantes que dijeron que sí querían ingresar a la normal hubieran obtenido satisfactorio. Pero hay 3 estudiantes de los que dijeron que sí querían ser maestros que obtienen insatisfactorio. ¿Qué quiere decir esto entonces? Insisto, como ya han mencionado Poyato, Hunt, el promedio o el título que tienen los aspirantes a la docencia no quiere decir que va a ser a maestros más eficientes. El promedio no se relaciona directamente con la práctica ya en el aula. Entonces, no podemos quedarnos solamente con este tipo de pruebas para ingresar a las escuelas normales como el Exani 2, porque entonces quizá Esperanza se hubiese quedado fuera, quizá Camila, chicos que dijeron que querían formarse como docentes podrían quedar fuera si tomamos esta característica. Entonces, el Exani 2 no está siendo suficiente para identificar esas características. Se requiere implementar otro tipo de instrumentos como entrevistas, observaciones, prácticas, otro tipo de instrumentos que nos permitan conocer cómo son los estudiantes que están ingresando. Aquí llego a las reflexiones un poco. Es necesario reconocer las características de los jóvenes que están inscritos en las escuelas normales
a quienes se está formando como futuros docentes, quienes le dan vida a las escuelas normales. He escuchado en diferentes ponencias a las que he acudido que los estudiantes ingresan así con estas características, que no quieren entrar a la normal, y he escuchado que los maestros dicen durante el proceso el estudiante se va enamorando de la profesión a partir de ir a las prácticas, pero yo les pongo el caso de Hortensia, que ella decía: a mí no me gusta trabajar con los niños, yo voy a prácticas y no quiero que los niños se acerquen, solo voy a observar, pero no quiero que los niños se acerquen a mí. Entonces, esa pregunta queda como: ¿ese enamoramiento puede ser forzado? Tenemos que obligar a nuestros estudiantes normalistas forzarlos, obligarlos a que estén ahí, o permitirles que ellos mismos puedan elegir otras cuestiones, ¿no? También vemos que los procesos de selección de cada entidad moldean el perfil de los jóvenes que ingresan a las escuelas normales. En el caso que les menciono del Estado de México, es un proceso que se flexibiliza, que hace 2 rondas para poder ingresar, y se requieren procesos más finos, que sean integrales, que utilicen otro tipo de instrumentos, que haya estándares más altos, porque sí hay estudiantes que quieren ingresar a las normales, quizá no están dentro de las escuelas, pero tenemos que diseñar otras estrategias para atraer a jóvenes, poder seleccionarlos a partir de otros estándares. El ministro de Educación de Singapur menciona que los países donde hay mayores alcances en pruebas estandarizadas son porque tienen un proceso de selección más específico de sus profesores, ¿no? Entonces hay que centrarnos en esos procesos de selección, en esos procesos de ver quiénes son los jóvenes que se están formando en las escuelas normales. También es importante reconocer que la presencia de jóvenes de escasos recursos sigue estando presente en la matrícula normalista, que es algo que quizás no vamos a poder evitar porque es donde están ubicadas nuestras escuelas normales, son las características que tienen, y más bien hay que pedir, hay que preguntar políticas en las que se apoya a los estudiantes, ¿no? Quizá una beca para todos los normalistas que ingresan porque es algo específico, becas para poder estudiar para maestros. No nada más las becas, sino teniendo esos estándares rigurosos. Vemos también que la influencia de familiares para elegir la carrera ya no está presente como lo estuvo en otras generaciones, que eso lo podemos relacionar con el servicio profesional docente, que ya no es como tal la herencia de plazas, ya no estaba, y por eso los alumnos dicen: yo no tengo familiares que sean maestros y aún así ingresé a la normal. Sin embargo, algo importante que también rescato de esta investigación es que la reforma educativa, cuando yo les preguntaba a los chicos: ¿ustedes tomaron en cuenta la reforma para ingresar o no a la normal? Y ellos decían: yo no sabía nada de la reforma, yo no sabía qué estaba pasando. Los que querían ingresar decían: yo de todos modos iba a entrar a la normal, y los que no estaban convencidos pues no estaban informados, ¿no? Entonces ninguno de los 2 grupos mencionó cuestiones de la reforma. Y algo importante también es que todos los normalistas dijeron estar a favor del examen de oposición. Es importante destacar que ellos no se han enfrentado a este proceso, pero ellos dicen que si no hubiese estado esa forma de ingresar a la docencia, quizá no hubiesen entrado porque no tenían familiares docentes, ¿no? Entonces, ven al examen de oposición como una manera de poder tener una plaza al egresar de la normal, y lo más importante, se sienten confiados de que la normal los está formando para poder pasar esos exámenes. Ellos dicen: nosotros tenemos prioridad, nosotros tenemos esa ventaja en comparación con otros profesionistas, porque nos están formando en la normal con las herramientas.
Vemos también que los jóvenes de nuevo ingreso se enfrentan a desafíos en el primer año de la carrera. Algunos los obligan a salirse de la carrera, pero la manera en que responden a ellos también tiene que ver con sus características de ingreso y el proceso que siguieron para elegir ingresar a la normal. Algo que he rescatado también de estos días es, ¿se puede comparar a la docencia con otra profesión? Muchas veces escuchamos que se dice, ¿cómo vamos a formar a militares y después mandarlos a otro lugar o con doctores? Yo difiero de esa comparación porque creo que la docencia tiene características específicas. Ha habido muchos contrastes con doctores, pero los doctores nunca atienden a 31 estudiantes, a 35 pacientes con diferentes enfermedades, ¿no? Un docente sí se enfrenta a un grupo de 30, 35, hasta 40 estudiantes con diferentes características. Entonces, un militar tampoco va solo nunca a ninguna misión y el maestro hay veces que tiene que estar en una escuela multigrado solo. Entonces, es una profesión específica y hay que verla como tal. No podemos comparar con esas otras profesiones porque la docencia es única, tiene características específicas. Y rescato esto de NG, que es de Singapur, 2017, menciona: los maestros tienen una profesión en la que el corazón importa tanto, si no es que más que la mente. Recordemos que Singapur es uno de los países que tiene mayor desempeño y ellos ven eso en sus maestros, que tengan esa cuestión. El corazón, así es una cita textual. Entonces, cuando hablamos de corazón, cuando hablamos de vocación, de pasión, en los países que tienen altos estándares, ven eso de los maestros, ven quién es el sujeto, cuáles son sus características. Entonces yo digo, es una tarea que no es mecanizada, la docencia no es una tarea mecanizada, es algo artesanal, como mencionaba también Angélica, el primer día de la conferencia. La investigación es algo artesanal, la docencia también es algo artesanal, es algo que cada alumno es una pieza única, cada maestro es un artesano distinto. Me quedaban dos preguntas. El problema central es el descenso de matrícula en las escuelas normales. Yo creo que otra vez volvemos en que no. Si ahora queremos atraer otra vez a muchas personas, va a ocurrir lo que ha pasado en años anteriores. Ahora la matrícula va a subir de manera desfrenada, pero no se tienen esos parámetros para controlar esta cuestión de la matrícula que responda al número de profesores que se requieren en la educación básica. Enfatizar en políticas de ingreso o egreso de escuelas normales. No van separados, es desde el ingreso y hasta el egreso de nuestros estudiantes. Pero si nos centramos solamente en el egreso, de cómo va a ser su inserción después de que salgan de la normal, estamos dejando algo bien importante, que es el ingreso, porque son como llegan a nuestras escuelas normales. Entonces, hay que ver también cómo es que vamos a dar ese seguimiento a los estudiantes. Y pues bueno, cierro y quiero decir una frase. Ser maestro no es una tarea fácil y se requiere más que formación. Si solamente la formación bastara, un robot podría sustituirnos enfrente de una clase. Porque un robot podría estar adecuado con conocimientos, pero ¿dónde está la parte humana del maestro? Esa característica específica, y que son aspectos que hay que tomar en cuenta para seleccionar a los estudiantes que ingresan a las escuelas normales. Entonces, pues ahí concluyo mi participación y veo que hay algunas preguntas. Entonces, bien, tenemos aquí algunas preguntas, 5 preguntas, se las voy a leer y rápidamente para que ella nos dé una respuesta pues, global para
y ahorrar tiempo y irnos a comer todos, ¿no? La primera pregunta anónima es: en relación a la convocatoria, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la convocatoria ahora que se quitó el candado de la edad y el promedio de ingreso a las escuelas normales? Pensando en la selección y preparación de los candidatos. Manuel nos pregunta que si podría usted generar o diseñar un instrumento para la selección de un alumno con conciencia para que estos ocupen un lugar dentro de las escuelas. García Pollato Gihan, Pollato, dice, trae una tesis aquí. ¿En qué momento de la carrera fueron las entrevistas? Luego se pregunta 2, ¿cómo consideras que pueden ser utilizados tus resultados por la autoridad educativa estatal y federal? Y postdata, mis resultados con aspirantes de Baja California coinciden con los tuyos. Hay que trabajar juntas en algún proyecto. Tú me invitas el café y yo pongo las galletas, ¿no? Otra pregunta: ¿cómo tratar y diferenciar la vocación y la identidad en la formación inicial docente? Leticia Fregoso nos pregunta que si el Exani 2 evalúa conocimientos y habilidades de la educación media, sin ningún enfoque hacia la no sé qué dice ahí, hacia la docencia. El examen diagnóstico no forma parte para la selección de los aspirantes. Entonces, ¿qué propuesta planteas para la selección de aspirantes en las escuelas normales? Por último, y ya no recibimos más, en términos concretos, ¿cuáles tendrían que ser los rasgos del modelo pedagógico para la formación inicial de docentes en México? Qué pregunta tan difícil. Bueno, sí, gracias por las preguntas. Sí, como dice el maestro Abraham, son muy amplias cada una de ellas. Trataré de englobarlas o contestar en la medida posible. En cuanto a la convocatoria, que se haya quitado la edad y promedio, que solo es en algunas entidades porque no es general, en la edad yo estoy de acuerdo, porque hay personas que me mencionaba un profesor, escribí un artículo en un blog de educación de Nexos, Distancia por Tiempos, y un profesor me decía: yo me di cuenta tarde que quería ser maestro, entonces ¿cómo poder ingresar o cómo poder insertarme en esa cuestión? Pues yo creo que el hecho de que las convocatorias amplíen el rango de edad es algo positivo, porque podemos tener a estudiantes que quieran formarse como docentes y que quizás hayan dado cuenta tarde, pero que tengan esa oportunidad de ingresar a las escuelas normales. El promedio anterior, como les mencionaba, hay varias investigaciones, Hunt, Harris y Saus, que mencionan que el promedio no tiene relación directa con cómo es el desempeño de los profesores dentro del aula. Entonces, también es algo que no afectaría tanto a la selección de los aspirantes, pero sí se requiere diseñar diagnósticos de manera cualitativa y cuantitativa. Cuando la pregunta que dicen, ¿tú podrías diseñarlo? Quiero hacer una aclaración antes. No quiero decir que el Exani sea necesario quitarlo, sino que se acompañe de otros instrumentos. Entonces, al decir se puede diseñar, sí se puede diseñar. Hay entrevistas que se pueden utilizar y que el mismo cuerpo académico de las normales puede diseñar estos procesos de ingreso, porque no son, como veíamos en las gráficas, tanto los aspirantes que ingresan, ¿no? Entonces, es posible hacer este tipo de selecciones. ¿Qué más no está? ¿Y cómo se diferencia vocación e identidad?
La cuestión de vocación la menciono porque los chicos la mencionaron, ellos decían, yo creo que tengo vocación. Sin embargo, poder definirla o poder determinarla justamente para la docencia, creo que es difícil, creo que es más sencillo, menos complejo trabajar con identidad, porque esa se va formando a través de diferentes formas, de diferentes prácticas en el mismo convivir diario. Entonces, tampoco quiero decir que solamente los estudiantes que tengan vocación pueden ingresar a las normales, sino que sí cumplan con ciertas características como gusto por trabajar con niños, tolerancia, ser empáticos. No vamos a buscar aspirantes que digan, sí, yo quiero ser maestro porque tengo vocación, porque a lo mejor no va a haber en los egresados de bachillerato personas que lo identifiquen así, pero sí que tengan ciertas características de servicio que pueda moldearse ahora sí en la escuela normal, trabajando justo con la identidad, trabajando con ese desarrollo, pero que no sea una barrera las características que el estudiante tiene al ingresar. Esa es un poco más el enfoque que le doy, no tanto como vocación, sino características que sí tienen que ser parte del perfil mínimo para poder ingresar a una escuela normal. Y pues creo que esas serían las respuestas. Gracias. Un aplauso, por favor. Le vamos a dejar todas las preguntas para que ella empiece otra investigación y nos pueda en el próximo CONICEN traer otras respuestas más elaboradas a todas estas, pues plan de trabajo. Aquí están pidiendo un plan de desarrollo nacional, ¿no? Para todo ese sexenio. Bien, voy a pedir que te pares porque te vamos a dar una constancia que dice la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación otorga la presente constancia a la maestra Esmeralda Dionisio García por haber participado como conferencista en el tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, llevado a cabo del 9 al 12 de abril del 2019 en playas de Rosarito, Tijuana, Baja California, firmada por el secretario de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California, el doctor Miguel Ángel Mendoza González, y por el director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, el doctor Mario Chávez Campos. Un aplauso, por favor.